Hola Indrayanos, ¿cómo están? Oigan, pues decidí comenzar haciéndoles este video de YouTube. Por aquí les voy a estar compartiendo un poco de anécdotas, conocimiento, aprendizajes que he tenido y también experiencias personales sobre temas que me parece importante conectar, hablar. Son temas controversiales, sí. Son temas locos, sí. Pero creo que es importante empezar a alzar la voz y hablar de las cosas incómodas, que nadie se atreve a hablar. Entonces, si me ves volteando hacia abajo es porque tengo aquí anotadas cosas que no quiero que se me olviden. Y pues bueno, mi nombre es Andrea Sosa, para quien no me conozcan. En Instagram me puedes encontrar en Centro Indraya. Ahí estoy subiendo contenido constantemente y estamos creando una comunidad de seres conscientes al servicio de la evolución. Te quiero contar la historia de cómo llegué a este camino espiritual. Quiero decirte que nunca me había atrevido a contarlo tal y como era, porque me daba mucha pena y mucha vergüenza que la gente fuera a desconfiar de mí. Tenía esta máscara de niña perfecta y me daba terror contar la verdadera historia, entonces la contaba a medias. Hasta que conforme he ido creciendo en este proceso, hoy me siento con la fortaleza interna para contártelo, porque por fin me atreví a abrazar esta sombra que estaba ahí muy evidente, que todo el mundo veía menos yo. Y ahí te va la historia. Cuando yo tenía más o menos 26 años, en este momento estoy a punto de cumplir 30, yo tenía una relación de pareja. Esta relación de pareja se acaba y eso me lleva a un proceso de duelo muy profundo. Creo que en esa relación de pareja hoy te puedo decir que viví la peor versión de mí. Era una versión de mí tan oscura porque estaba llena de algo que no se percibe tan oscuro a simple vista, y era la víctima. Tengo una historia de infancia un poco fuerte que ya te contaré en algún momento. Pero bueno, durante toda mi vida me vivía con esta banderita de niña víctima, de niña no abandonada por su papá. Y desde ahí tenía una sombra muy profunda y muy sutil que no me atrevía a reconocer. Y esta sombra era esta banderita de manipulación que usaba para el chantaje emocional a mis parejas, a mis amigos, a mi familia. Y pues era tan inteligente que nadie se daba cuenta. O la verdad es que yo creo que sí, pero a fin de cuentas pues bueno, ahí estaba y yo estaba muy enganchada a esa sombra. Y te quiero contar por qué quiero comenzar este primer capítulo hablándote de ella. Porque para hablar de la sombra hace falta bajar las barreras de tu ego. La sombra, según Enrique Corbera, es todo aquello que rechazamos, negamos, nos avergüenza y nos enoja. Entonces, obviamente yo no sabía y no tenía la menor idea que esto se llama así. Y mi ego no era capaz de reconocer que dentro de toda esta historia víctima que te estoy contando, pues para mí me era muy conveniente ser esta novia, hija, engañada, traicionada, abandonada una y otra vez, y obviamente que para mí todos eran culpables menos yo misma. ¿Qué pasa durante este duelo? Pues entra pandemia y pues no solamente me quedo sin pareja, sino también me quedo encerrada en mi casa 24/7 conmigo misma, en un cuarto, y yo volviéndome loca. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Pues obviamente a mí me encantaba todo este tema de espiritualidad. Tenía mis dones muy abiertos, desde siempre los tuve, pero pues en realidad es que me tomaba la espiritualidad como un juego. ¿Por qué como un juego? Porque dentro de esta soledad que viví de niña, mis dones se desarrollaron mucho. ¿Cuáles eran mis dones? La clarividencia, que era percibir la energía. También percibía y conectaba con la energía de los lugares, porque al estar tan solitaria, pues en el aburrimiento empecé a percibir seres de otros planos. Obviamente yo no sabía absolutamente nada de esto, además crecí en una familia muy católica, entonces pues todos estos temas obviamente pues simplemente nadie hablaba de estos temas, ¿no? Entonces empiezo a crecer, desarrollando los dones, percibiendo, y obviamente cuando yo lo platicaba pues me decían, oye, esto no está bien, además de que mi familia era muy religiosa, pues esto es malo. Entonces fui cerrando, pero cuando estaba en secundaria y en prepa se me volvieron a activar otra vez los dones y empecé a tener viajes astrales.
Después pues me empezó a dar miedo porque veía sombras, veía seres de luz, veía todo y pues yo pensaba que todo era malo, que todo era pecado. Entonces bueno, pues no me atrevía ni siquiera a meditar porque me daba terror. Total, voy avanzando en la vida, te digo que pasa esto de plena pandemia y en ese momento pues dentro de mi desesperación de querer hacer algo para que regresara esta persona, pues encontré un curso que era de canalización con ángeles y yo lo que quería desde la etiqueta y la fachada de niña buena era sanarme para superar ese duelo. Esa era la fachada, eso fue lo que todo el mundo veía. Pero lo que no estaba viendo ni yo misma, porque a ver, oigan, te quiero decir, la sombra se esconde de ti mismo, o sea, tú ni siquiera la quieres ver, o sea, muchas veces somos ignorantes de esta sombra. Esto que te estoy diciendo lo integré hace poco tiempo, realmente, relativamente poco tiempo. Entonces, pues yo lo que no estaba viendo es que era en el fondo, quería aprender pues esta técnica como evasión para la realidad que estaba viviendo, porque la realidad es que como una niña no estaba digiriendo lo que estaba pasando en mi vida y me sentía tan mal que pues fue la forma en que encontré para escapar de la realidad. Esto es algo que no era la primera vez que pasaba, cuando estaba pequeña pasó lo mismo y entonces yo ahí no pude reconocer que la espiritualidad estaba siendo para mí un apego, estaba siendo un mecanismo de defensa. Entro, aprendo a canalizar, obviamente desde la energía que te estoy platicando de victimismo, aprendí a utilizar una herramienta muy poderosa, con una irresponsabilidad muy grande, porque fue un curso y en este curso pues simplemente nunca pude reconocer que yo por tomar ese curso no estaba ni la mitad de lista para ponerme al servicio de ayudar a los demás. Obviamente yo ni siquiera lo hice con la intención de ayudar a alguien más, primero me estaba tratando de ayudar a mí por mis propios temas. En algún momento alcanzo una iluminación, porque algo que te quiero decir es que la vida no se vive blanco o negro, o sea, a pesar de que te estoy hablando de esta sombra, de este camino espiritual desde la sombra, también te voy a hablar del camino de luz, pero en este preciso momento sí te voy a hablar de mi despertar, te voy a hablar primero de este camino y te lo voy a hablar en otro capítulo desde la otra polaridad. Y desde esta energía inconsciente y responsable, en algún momento alcancé algo que se le llama nirvana, volví a conectar con ángeles, con dones y me puse al servicio, porque dentro de todo mi dolor, algo que sí reconozco fue que me dije a mí misma como, si yo siento toda esta agonía, yo quiero ayudarle a las personas que se están sintiendo igual a que salgan de esta agonía. Ese fue mi parte empática, mi parte amorosa y mi parte pues conectada y alineada a mi luz. Pero también había una parte de mí que se sentía tan sola y tan abandonada que estaba buscando una nueva forma de pertenecer nuevamente. Y como ya me había quedado sin esa familia que encontraba en mi expareja, en estos amigos que se fueron, porque en pandemia también se fueron muchos amigos, yo estaba buscando volver a encajar en otro lugar. Y sin darme cuenta, empiezo a ayudar a esta comunidad, abro lo que en su momento se llamaba Minutos de Mí. Y entonces, dentro de todo este proceso, empieza a llegar más y más gente, empecé a vivir experiencias súper bonitas, ayudando a otras personas, sin darme cuenta que también me estaba ayudando a mí misma. Pero en el fondo, yo seguía buscando encajar, pertenecer, no sentirme sola. Y esta era esta necesidad. Y sin darme cuenta, me volví a abandonar a mí. ¿Y qué fue lo que pasó? Puse primero a la espiritualidad que a mí y llegó un momento donde yo me sentía tan elevada, obviamente no lo mencionaba, no lo decía, pero sí había cierto ego espiritual de que es que mi familia no está despierta, es que mis amigos no están despiertos. Y yo desde la historia víctima, pues obviamente, es que la gente me dejó de hablar, es que todos se alejaron, es que como yo ya desperté y todos están dormidos, pues me están abandonando. También me topé con muchos falsos maestros y un falso maestro es aquel que te da una herramienta tan importante como esta que te digo canalizar y no te da la suficiente información para que tú profundices en la práctica y que tal vez, y aquí quiero decir que no es tema del maestro nada más, que yo fui tan irresponsable para creer que con un curso ya estaba lista para canalizar y la realidad es que la herramienta como tal era sagrada.
pero el canal, en este caso que era yo, pues no estaba completamente sanado. Y también te voy a decir una cosa, no estoy completamente sanada porque soy un ser humano. Yo creo que si estuviera completamente sanada, pues no estaría en este plano, ¿no? Pero por lo menos siento que ahora tengo la congruencia y la responsabilidad de hoy estar quitándome la máscara de perfecta y mostrándote lo que viví. Dentro de todo esto, llegué a un mundo espiritual en donde me salí de una religión para entrar también a otra religión, a otra espiritualidad que parecía una secta. Y casualmente conecté convenientemente desde mi sombra con personas que juzgaban a todos aquellos que no fueran espirituales. Y empecé a caer también con falsos maestros, empecé a hacer ciertas prácticas, una de ellas ya se las platiqué por el Instagram, en donde conecté con un arcángel, y uno de estos arcángeles simplemente no era un ser de luz, era un ser tramposillo que estaba tratando de robar mi energía, porque obviamente cuando tú te quieres salir de esta inconsciencia, esta oscuridad va a hacer todo para que te quedes, porque eres alimento de estos seres. La víctima, una persona que es víctima, es una persona que no se quiere hacer responsable de su vida. Y entonces para mí era muy conveniente echarle la culpa a este exnovio de haberme sido infiel y cuántas cosas me contaba. No sabemos si eso es una realidad, era lo que me contaba. Me era muy conveniente que mi papá me hubiera abandonado, porque entonces a mí me daba un pretexto muy grande para dar lástima y para buscar pues inconscientemente esta aprobación y este sentimiento de validez en otras personas. Conforme fui avanzando, me empezaba a dar cuenta que en las sesiones de pronto conectaba con otras energías y otros seres. Y obviamente, ¿qué hacía mi ego? No, es que la persona está muy densa, está muy sucia y por eso se me están pegando cosas. Conecto con uno de mis mejores amigos, es mi mejor amigo en este momento. Él es una persona que te dice las cosas así como van. Yo le digo que te dice las cosas que van a la yugular. Y dentro de todo esto, pues en este proceso de despertar, él en alguna ocasión me dice, oye, es que percibo que traes algo muy oscuro. Y percibo, me hizo en algún momento él a mí una canalización. Y en esta canalización me dijo, es que percibí que mientras tú me estabas enseñando a canalizar, percibía mucha luz en ti, pero ahora que yo te canalicé a ti, percibía envidia, como si no quisieras que yo supiera más que tú. Y en ese momento, oigan, imagínense la confrontación, fue muy fuerte, pero dentro de esa confrontación, después de digerirlo, obviamente que le quiso dejar de hablar, claro, más de una vez, casi lo quería ahorcar. Obviamente me enojé, estaba en un ego muy fuerte, hasta que obviamente hubo una partecita divina en mí que fue como, a ver, no te lo está diciendo porque te quiere hacer daño, recibe esto con sabiduría. Bueno, oigan, después de ese momento llegó el verdadero despertar. Todo lo que te acabo de contar yo lo consideraba mi despertar espiritual. No había ningún despertar, a pesar de que ya estaba en un dolor muy profundo con esta expareja. ¿Por qué no había despertar? El despertar espiritual es el despertar de la conciencia. Y muchas veces creemos que por haber sufrido muchísimo ya estamos en un despertar y no funciona así. Entonces, en ese momento que mi amigo me sembró esa semillita de duda, de oye, duda incluso de lo que tú te estás contando, empiezo el verdadero proceso. Y algo que me daba cuenta es que yo no lograba perdonar a este exnovio, no lograba dejar de sentir este enojo, hasta que un día se me presentó un ángel, yo considero que era Jesús. Te hablo de esto y siento que toda esta parte se me pone así como congestionada porque fue una tristeza tan profunda que sentí que fue un llorar del alma, de haberme hecho consciente y darme cuenta de cuánto tiempo de mi existencia yo había estado abandonándome, traicionándome, tratándome de la manera tan irresponsable como lo estaba haciendo, porque solamente estaba confundida y no era capaz de tomar valor para ver mi verdadera sombra. Y fue donde me di cuenta de esta historia que me contaba de la niña víctima, de la pobrecita, y estaba enojadísima. Era una sombra tamaño gigante. Cuando la reconocí me dio tanto miedo, tanto asco, tanto terror, tanto que la quise esconder a toda costa, hasta que me cansé
hasta que me empecé a ser responsable. Obviamente hasta hoy te lo puedo platicar, 3 años después. Empiezo el verdadero proceso, empiezo a tratar de buscar respuestas. Dejé por un momento esta parte de la canalización hasta que no me sentí segura nuevamente de tener un discernimiento. Obviamente me daba terror contar esta historia porque yo decía, ¿quién me va a confiar algo si yo estoy en mi proceso de confusión? Obviamente mi ego era tan ignorante que se creía el ombligo del mundo, hasta que me hice consciente que al ser un canal, simplemente tú estás en una constante limpieza personal, pero al final es que la persona es quien elige sanar y tú te pones como un canal. Esa es la palabra. Un canal es simplemente ser una frecuencia que baja la energía y que tú estás apoyando, pero la persona tiene la libertad de sanarse, y que tú debes de tener esta capacidad de bajar tu ego a un nivel en donde desde la neutralidad ayudas, contribuyes, pero no te conviertes en el centro de esta sanación. Es esa persona con Dios, con el universo, yo le llamo Saobi, es esa persona con su Saobi personal, con su Saobi interno, y desde ahí está la sanación y tú eres el testigo. Y algo bien bonito es que cada persona que ha llegado a mi vida para canalizar es una persona que me muestra un espejito y me enseña, mira, no has sanado esto, y me enseñan mis sombras, me enseñan mis egos, me enseñan mi luz también. Y desde este lugar es un camino mágico, es un camino responsable, es un camino muy doloroso. Cuando de verdad experimenté el despertar, cuando me di cuenta de toda la oscuridad que yo había estado creando en mi vida, me dieron ganas de volverme a dormir, porque era conveniente ser ignorante a todo lo que yo estaba co-creando, a todo lo que yo estaba eligiendo. Y cuando digo co-crear, es el universo me estaba mandando 1000 cosas, pero casualmente yo elegía lo que me hacía ver como una víctima, porque me daba atención. Después me construí otro imperio chiquito con unas amigas, en donde yo era como la líder, yo era la que todas escuchaban, aprendí numerología y me creía la dueña de estarle diciendo que sí traía sus números desarmónicos. Y también les decía las cosas que no me pedían que les dijera, como, ay, estás desarmonizada porque tienes esta y esta herida, hasta que también después fui entendiendo como, oye, qué irresponsable es de tu parte estarle diciendo a una persona algo que no te está preguntando. Esto fue porque una persona en alguna fiesta me habló de esta arrogancia que percibía en mí. Obviamente esto me confrontó de una manera fuertísima nuevamente. Fui con mi terapeuta espiritual y mi terapeuta espiritual me dijo, niña, te hace falta humildad. Así me lo dijo y fue como tan confrontante. Además, acuérdense que tengo este guardián que es mi mejor amigo, que constantemente me pica los botones cuando me reconoce esta sombrilla. Y cuando digo esta sombrilla, yo lo veo ahora como algo que se abraza, algo que primero de todo se reconoce, y desde ahí saber que no se va a ir, ahí está presente. Y de repente quiere salir, claro que quiere salir. Es que a la sombra no se le disuelve, sino se le somete, con orden, con congruencia, con disciplina, con fortaleza. Y obviamente pues en este verdadero proceso de despertar he tenido golpes del ego muy muy fuertes, donde pues yo les muestro aquí esta parte de hablarle de los dones de las heridas, pero algo que me di cuenta también es que vemos los procesos de las personas ya donde están en su proceso de iluminación, pero es que nadie nos cuenta este tipo de cosas con las que te confrontas para llegar a la iluminación. Y la verdad es que aunque no cambiaría nada de lo que he vivido, te quiero contar que yo también estaba perdida, que yo también me aterré de percibir mi oscuridad, que yo también me di asco en algún momento de saber el grado de manipulación que no estaba ejerciendo solamente con los demás, sino conmigo misma. Y te lo digo con la frente en alto porque dentro de todo, hoy te puedo ver a los ojos y decirte que aunque todavía estoy en este proceso, lo que sé es que pude quedarme ahí y que tú también puedes quedarte ahí. Es una posibilidad, sí, está bien, está mal. Considero que sería ignorante de tu parte no trabajar al servicio de la evolución y al servicio del orden cósmico. Pero a fin de cuentas tú tienes algo que se llama libre albedrío y que está en ti decidir hacia dónde te mueves, hacia dónde te vas. Pero también
Hace falta valor para reconocer que a veces sentimos envidia, hace falta valor para reconocer que a veces sentimos esta víctima, estas ganas de manipular, este chantaje, que es más fácil echarle la culpa a los demás que hacerte responsables. Y que para mí un verdadero maestro de luz, un trabajador de luz, no es aquel que te va a hablar de lo bonito y de lo iluminado que es aquel que se va a parar frente al espejo, que te va a encender la luz y te va a mostrar todos esos demonios que estaban en sí mismo. Y no te los va a mostrar para que te asustes, te los va a mostrar para decirte que esas oscuridades que están en ti también estuvieron en él. Y que es de humanos sabernos vulnerables y que nuestro ego se siente tan grande que quiere polarizarlo todo. Reconocer tu sombra no es justificarla. Reconocer tu sombra no es decir, híjole, bueno, entiéndeme porque tengo heridas. Reconocer tu sombra es amarla, abrazarla y decirle, quédate aquí sentadita, porque aquí sentadita tú no vas a actuar, pero te estoy viendo y cuando yo te veo te puedo ayudar a sanar. Eso es un verdadero despertar. Entonces, por eso quise empezar con esto, por eso quiero hablarte de no solamente lo bonito, esta atracción, esta nueva realidad a la que accedes, sino la gran responsabilidad que implica. Por eso muchas personas también están eligiendo quedarse dormidas y es un camino. Pero a fin de cuentas, algo que sí te puedo decir es que una vez que das el salto cuántico, una vez que por más ligero que abres los ojitos, al despertar verdadero, hay algo en tu alma que no te deja regresar. Por lo menos así me pasó de verdad, oigan. Se los digo de todo corazón, ¿me quise hacer güey? Sí, me quise hacer güey. Dije, qué gran responsabilidad, claro que lo dije. Quise mandar toda la fregada, claro que lo quise hacer. Hasta que llegó un momento donde dije, a ver, no eres una niña, ya eres un adulto. ¿Qué quieres? ¿Qué eliges? Y lo que elegí es ponerme frente a ti en este momento y hablarte que yo también estaba perdida y que sigo perdida, pero que sé que si me estás escuchando hay algo que no voy a perder jamás y es la esperanza en que como seres humanos podemos transformarnos, podemos evolucionar y sí creo que lejos de todo este mugrero que traemos ahí, si tú tienes la esperanza de creer en ti y de dejar de entregarle tu poder a estos falsos maestros y de hacerte responsable de tu víctima, en esa medida seremos mejores seres humanos. Y yo creo en la humanidad, porque creo en mí, porque si yo pude, tú también puedes. Muchas gracias por este primer video y nos estaremos viendo